Buenas tardes a todos que se van conectando ahora o posteriormente. Mientras damos unos minutos para que los hermanos se conecten, se va a ir compartiendo en la página, en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Parece que la hermana Olivia, la más viva, ella compartió ya o les ganó a los demás. Y mientras estamos esperando que se conecten, lo que quiero hacer es leer Juan capítulo 10. ¿Por qué Juan capítulo 10? ¿Porque tiene que ver con el mensaje? No tiene que ver con la predicación, pero para ir pensando nada más en Jesús, nuestro buen pastor. Así que como introducción vamos a leer un capítulo, Juan capítulo 10, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estamos haciendo, los que se van conectando, mientras las personas se conectan, estamos leyendo Juan capítulo 10. Vamos en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. Está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Estamos leyendo Juan capítulo 10, solo como introducción a la transmisión mientras estamos esperando que más personas se conectan. Estamos en Juan 10, versículo 21, si quieres seguir en tu Biblia en tu casa. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estamos leyendo, como introducción a la transmisión, Juan 10. Vamos en el versículo 31. Dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Tú has también creído en el buen pastor que dio su vida por las ovejas, que dijo que solo por él nosotros podríamos ser salvos? Tú también has entrado por la puerta, la única puerta, que es Jesús. Sabes que no hay otra puerta, no hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Es solo por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y gracias a Dios por el buen pastor, que Él dio su vida por nosotros. Bueno, esto solo fue una lectura bíblica, no era la predicación. Lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy, quisiera aprender juntos respecto a un gran héroe de la fe. El séptimo del linaje de Adán. Veo por acá en la pantalla saludos de Dusan. Hola, hermano Dusan. No sé si alguien más envió saludos, pero mando un saludo cariñoso para Nicole y los niños. Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar aprendiendo del séptimo del linaje de Adán, quien se llamó Enoc. Mi papá acaba de mandarme un mensaje, dice: feliz día del papá, hijo. Qué mal hijo, que tu papá te salude a ti. No, yo no le puedo saludar porque donde él vive es muy temprano. Son como 4 horas antes de nosotros, así que no le he escrito todavía. Pero aprovecho de felicitar a todos los papás que están viendo en este día hermoso. Cuánto necesitamos hombres de Dios, valientes, que amen al Señor, que temen a Dios y que lideren sus familias de acuerdo con la palabra de Dios. Les saludo, les felicito en este hermoso día. Y un padre de hace muchos años en el libro de Génesis, llamado Enoc, es el tema de nuestro mensaje esta mañana. Enoc es una de aquellas personas en las Escrituras que, a pesar de solo presenciar 3 pasajes cortitos, ¿ya?, de la palabra de Dios, él hizo un gran impacto. Tan importante fue Enoc que él está en el gran capítulo de la fe. ¿Tú sabes cuál es el capítulo de la fe? Es Hebreos capítulo 11, ¿ya? Así que les voy a pedir si pueden buscar 2 pasajes, Génesis 5 y también Hebreos capítulo 11. El otro que no vamos a estar viendo hoy, que habla de Enoc, es Judas. Un par de versículos en Judas, también importantes, pero no van a ser parte de este mensaje. Busquen por favor Génesis 5 y también Hebreos 11. Hay capítulos en la Biblia que simplemente son notorios. ¿Por qué?
porque cubren un tema tan hermosamente y nos enseñan tanta verdad respecto a algún tema bíblico que debemos de recordar que ese es el capítulo de X. Por ejemplo, no sé, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Coméntalo. ¿De qué se trata Primera de Corintios 15? Un pasaje importantísimo. Debes saber de qué se trata. Otro pasaje importantísimo. Primera de Corintios 13. Todos debemos saber de qué se trata Primera de Corintios 13. ¿Ya? Te pregunto, ¿de qué se trata Primera de Corintios 13? Coméntalo. A ver, ¿qué más? Si yo te pregunto el pasaje del Señor siendo nuestro pastor, ¿ya? ¿Qué pasaje te ocurre? Inmediatamente vamos a pensar en Salmo 23 o en Juan capítulo 10. Si te pregunto del pasaje de nacer de nuevo, todos vamos a pensar, ¿cierto?, en Juan capítulo 3. Debe existir ciertos pasajes en tu mente. ¿Cuál es el capítulo del matrimonio? Efesios capítulo 5, ¿ya? Bien, entonces, Hebreos 11 es uno de estos pasajes que habla sobre la fe. Hebreos 11. Oren conmigo, por favor, y cuando terminemos de orar, vamos a leer en Génesis 5 primero, ¿ya? Padre Celestial, te pido que nos enseñes de tu santa palabra. Tú eres el gran ejemplo de Padre, y en este día nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial por lo bueno que eres y por tu tierno cuidado de nosotros todos los días. También te adoramos y alabamos tu nombre porque tú nos disciplinas y nos reprendes cuando estamos mal. Gracias que en amor tú nos guías, nos enseñas, nos consuelas. Y Señor, lo más importante, tú diste a tu Hijo Jesús por nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados a ti y ser tus hijos. Gracias por la sangre que Jesús derramó. Gracias por su muerte, gracias por su resurrección. Y gracias, Señor, por el regalo, el don inefable, la dádiva de la vida eterna que tú me diste cuando yo me arrepentí y creí en Jesús como mi Salvador. Gracias, Padre, por estas cosas. Ya que estamos acercándonos a tu palabra, tenemos la Biblia abierta, tenemos nuestros corazones abiertos. Te ruego, oh Dios, que nos enseñes una vez más para que nosotros vivamos de acuerdo con tu voluntad, que es perfecta. Y todo lo que tú logras, por esas cosas nosotros te vamos a alabar. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Génesis 5, versículos 18 al 24. Lean conmigo ahí en sus casas, por favor. Génesis 5, versículos 18 hasta el 24. Dicen así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahí encontramos el nombre del personaje, ¿cierto?, de este individuo bíblico, que es el tema de nuestro mensaje. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a ir en este momento a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer un comentario bíblico, el mejor tipo de comentario,
un comentario bíblico sobre la Biblia, acomodando, ¿cierto?, lo espiritual a lo espiritual. Hebreos 11, versículo 5 dice, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos van a ser los dos pasajes principales que nosotros vamos a ver el día de hoy respecto a Enoc. Y el primer punto que yo quiero hacer para nosotros es este. Enoc tuvo fe. Las primeras palabras de Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc. Enoc tuvo fe en el Señor. Dice que él por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Lo que pasa es que él caminaba con Dios, hasta un día desapareció y el Señor lo llevó. Él fue traspuesto y ya no estaba, no murió, sino que estaba con el Señor. Y la vida que llevaba Enoc fue una vida por fe. O sea, Enoc fue un gran ejemplo para nosotros en esto, que Enoc no anduvo por vista, sino que él anduvo por fe. La fe es creer en Dios. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos a la palabra fe un verbo, ¿qué es un verbo? Es una acción que hacemos, ¿cierto? Son estas palabras que terminan con ER, IR y AR. Estos son los verbos, ¿cierto? En castellano. Después se conjugan y terminan con otras letras. Pero el verbo de fe es creer. De hecho, si tú estudias la Biblia en el lenguaje original, que no recomiendo, pues tenemos una gran traducción en nuestro lenguaje, pero si tú vieras la palabra creer en griego, es la palabra pistos. Pero si tú ves la palabra fe en griego, es pistos. Es porque es la misma palabra, fe y creer. No hay diferencia. Fe y creer son la misma palabra, sino que fe es el sustantivo y creer es el verbo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer en Dios, aunque no le hayas visto. Algo interesante que en el gran capítulo de fe, Hebreos 11, nosotros vamos viendo diferentes personas importantes en la Biblia. Habla de Enoc, habla también en el versículo 4, habla de Abel. Y si nosotros siguiéramos la línea lógica, ¿de quién hablaría antes de Abel? De Adán y Eva, ¿cierto? Pero no habla de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no tuvieron que tener fe. Adán y Eva vieron a Dios mismo. O sea, ellos no tuvieron que tener fe porque vieron al Señor. Pero tú y yo, nosotros somos como Enoc. Nosotros jamás hemos visto a Dios. Nunca. Entonces, mira lo que dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? La convicción de lo que no se ve. Entonces, creer en Dios, aunque no le hayas visto. Es interesante lo que pasó con alguien que faltó a un culto, ¿ya? Tomás, en la Biblia. Tomás faltó a un culto y no vio a Jesús resucitado. Yo nunca quiero faltar a un culto. Entonces, después, en otra ocasión, ya después le cuentan todo lo que pasó y Tomás dice, hasta que yo le vea y yo le toque, le meta mi mano, no voy a creer. Después Jesús se le aparece de nuevo a Tomás y Tomás cree. Pero Jesús le dice esto en Juan 20:29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas personas eres tú y soy yo. Yo jamás he visto a Jesús.
Lo único que he visto a Jesús es cuando estoy leyendo la palabra de Dios y corre mi imaginación con lo que estoy leyendo. No sé si tu imaginación hace lo mismo y imaginas cómo habrá sido Jesús, cómo habrá sido cuando Él hizo esto, cómo habrá sido cuando Él dijo esto. Oh, y cuando Él estuvo en el bote, en el agua, predicando a la gente ya en esa parte. Y no sé si tú tienes también ojos de imaginación y vas imaginando estas cosas, pero yo nunca he visto a Jesús, pues tú tampoco, y nunca hemos visto a Dios. Pero aún así nosotros creemos. Y esto se llama fe. Creer es confiar en Él, en Dios, y confiar en su palabra. La fe es creerle a Dios tanto que le obedeces. Porque la fe sin obras es muerta. Dos cosas importantes de la fe. La primera, la fe es la entrada en la familia de fe. Es la entrada en la familia de Dios. Para poder ser un hijo de Dios, ¿qué dice Juan 12? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes que no todos son hijos de Dios? Solamente los que creyeron en Jesús como su Salvador y recibieron a Cristo. Solamente estas personas fueron engendrados por la voluntad del Padre y no la voluntad de carne. Solamente estas personas nacieron de nuevo. La fe es la entrada en la familia de Dios. En Efesios habla de esta gran familia, que Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Se le refiere con el título, la familia de Dios. Pero en Gálatas, capítulo 6, tiene otro nombre. Se llama la familia de la fe. Es muy adecuado ese título, la familia de la fe, porque para poder pertenecer a la familia de Dios, ¿qué tienes que tener? Fe. Tú tienes que creer que Jesús murió por ti. Tienes que creer que Jesús derramó su sangre por tus pecados. Tú tienes que creer que murió y resucitó. Tienes que creer en estas cosas y teniendo fe en Jesús como Salvador, eres salvo. La fe es importante por dos razones. Primeramente es la entrada en la familia de Dios o la familia de la fe. Número dos, es importante porque la fe es lo que sostiene al cristiano, partiendo del momento de ser salvo hasta morir o hasta ser arrebatado cuando suene la trompeta. Maranata, que venga nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que por la fe el justo vivirá. Nosotros, dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, la vida cristiana es una vida de fe. Tú lees la palabra y tú haces lo que dice. ¿Por qué? Crees. Tenemos que creer y obedecer. Fe y obras. ¿Ya? Nosotros nunca hemos visto a Dios, pero seguimos creyendo y andando por fe. Entonces, la primera lección de la vida de Enoc es esta. Enoc tuvo fe. La segunda lección que quiero dar, hablando de andar por fe y no por vista, es cómo anduvo Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Vuelvan conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 5. En los poquísimos versículos que hablan de Enoc en la Biblia, en los muy pocos versículos que hablan de él, dice esto en dos lugares, que Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios. Adelántense al versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Qué interesante, ¿no? Que para el Señor fue tan importante el caminar de Enoc, que Enoc caminó con Dios. Fue tan importante que Dios decidió incluirlo 2 veces en los muy pocos versículos que hablan de él. Yo no he contado los versículos que hablan de Enoc, pero a ver, 1, 2, parece que 3, 4, 5, 6, después Hebreos 7, Judas 8, 9. Son menos que 10 versículos que hablan de Enoc.
Y en 2 de los versículos que hablan de Enoc, el Señor dijo, voy a incluir que Enoc caminó conmigo. Igual como Noé. Miren en el siguiente capítulo, Génesis 6. Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Dónde aprendió esto Noé? En mi humilde opinión lo aprendió de Enoc, ¿ya? Enoc caminó con Dios, dejó un buen ejemplo para que también Noé caminara con el Señor. Y si puedes imaginar la época en la cual Enoc caminaba con Dios, fue una época malísima, maligna, malvada, donde la gente fue impía, ¿ya? Necia, pecadora. Fue la época que previno al diluvio. Y acerca de esa época, miren lo que dice, ya que están en Génesis 6, miren el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, cada pensamiento, cada imaginación, toda su voluntad era completamente, continuamente, solamente mal. Se acostaban y soñaban de maldad. Se levantaban planeando puras maldades para el día. No, eran malos, malos, malos. Y es interesante porque Jesús también habla de su venida. Y habla de que su venida iba a ser como los tiempos de Noé. O sea, la gente iba a vivir como en los tiempos de Noé. Entonces Enoc, muy parecido a nosotros, él vivió en un tiempo malísimo y un tiempo difícil de caminar con Dios. A pesar de esto, ¿cuál fue su testimonio? Él anduvo con Dios. Con Dios caminó Enoc. ¿Cuál debiera ser tu testimonio? Que tú también caminas con el Señor. La mejor manera que yo he visto que puedo caminar con Dios es leer su palabra y orar. Después hacer las cosas que me dice, ganar almas, ¿cierto? Congregarme y todo lo que la Biblia dice. Pero lo más importante es tener una relación personal con el Señor, donde yo cada día estoy hablando con Él y donde Él cada día está hablando conmigo, ¿ya? Alguien dijo, si quieres escuchar una voz audible del cielo, lee la Biblia en voz alta, ¿ya? Porque es la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios y ahí escuchamos su voz y aprendemos de Él. Entonces, si quieres escuchar de Dios, abre la Biblia. Si quieres hablar con Dios, cierra tus ojos, inclina tu corazón, arrodíllate, no sé cómo quieres orar, o si quieres, abre los ojos, mira al cielo, parado, arrodillado, acostado, no importa, pero habla con Dios de un corazón sincero. Enoc caminó con el Señor. Para que nosotros podamos caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Él. ¿Has escuchado Amós 3:3? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil andar con alguien cuando no estás de acuerdo con esa persona. Si alguien te dice, mira, yo voy a ir caminando a Tejas Verdes, y a otra persona dice, voy a ir caminando a Unimark, ¿podrán andar juntos estos dos? No, uno va a un extremo y el otro va para el otro extremo. De la misma manera, si tú le dices a tu compañero, yo voy a vivir en rectitud, quiero caminar en el temor del Señor, pero esta persona que prefiere vivir en lascivia, desenfreno moral, prefiere vivir de acuerdo con las concupiscencias, los deseos engañosos de la carne que son viciados. Esa persona dice, voy a vivir de esta manera, pero yo voy a vivir de esta otra manera. Va a ser difícil que sean mejores amigos, que anden los dos juntos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Algunos me han criticado en algunos momentos, ¿por qué no te juntas con las otras religiones? Pues yo no me puedo juntar con una persona que dice que Jesús fue creado, porque la Biblia dice que Jesús fue el creador.
Yo no puedo juntar con alguien que dice que el Espíritu Santo es solamente una fuerza mística, cuando la Biblia nos enseña que Él es Dios mismo, es una persona de la Trinidad. Yo no me puedo juntar con esa persona, no puedo andar juntos con ellos, ¿ya? La verdad tiene una manera de separarnos, pero también tiene una gran manera de unirnos, ¿cierto? Con otros que creen en la sana doctrina, que creen lo que la Biblia dice. Entonces, yo tengo dulce comunión con mucha gente. ¿Cómo? Porque estamos de acuerdo, tenemos un mismo sentir, somos unánimes, ¿cierto? Compartimos lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabes por qué mucha gente no puede andar con Dios? Es porque no están de acuerdo con Dios. Tienen sus creencias y Dios tiene sus declaraciones en la palabra y no están de acuerdo. No son las mismas cosas, entonces no pueden caminar con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Tenemos que recibir su palabra con fe. Y cuando yo pienso en esto, siempre me hace pensar en Hebreos 4:2. ¿Ya? Hebreos 4:2. No tenemos tiempo para desarrollar este pensamiento en su contexto, así que estúdialo, por favor, Hebreos capítulo 4, pero quiero leer solamente un versículo. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces nosotros tenemos que escuchar la palabra, sí, amén, pero tenemos que creer. ¿Ya? Y de nada aprovecha si nosotros no mezclamos la palabra recibida con fe. Tenemos que creer. Y de esta manera estoy de acuerdo con Dios. ¿Me entiendes? No puedo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él. Si yo leo la palabra y digo, ¿de verdad Dios habrá creado todo en 6 días y reposó el séptimo? No sé si creo esto. Entonces no vas a poder andar con Dios. Tú tienes que decir, yo voy a aceptar por fe lo que la palabra de Dios dice. También tenemos que, para andar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado. Primero, tenemos que estar de acuerdo con Dios respecto a su palabra. Segundo, tenemos que estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado. En Génesis 3:8, por favor, si quieren leerlo conmigo. Génesis 3:8. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó entre Génesis 2 y Génesis 3 para que cuando Dios caminaba en el huerto, Adán y Eva sintieron que no podían caminar con él? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Génesis 3:8 y Génesis 2:25? La diferencia es esta: el pecado. No pudieron caminar con Dios, no podían pasear con Dios en el huerto porque habían pecado. No, ¿por qué se escondieron de la presencia del Señor? Porque habían pecado. El pecado siempre te alejará de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo escuché esto y me gustó. El pecado te alejará de este libro, o este libro te alejará del pecado. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y acercarnos al pecado al mismo instante. El pecado nos aleja de Dios, ¿ya? Adán y Eva se alejaron del Señor, se escondieron cuando Él caminaba en el huerto. ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado? Se trata de esto, se trata de confesar tu pecado. Esto requiere confesión de pecado. Esa palabra confesión es interesante, porque hace siglos escribían confesiones de fe. No sé si tú has escuchado de las diferentes confesiones de fe que fueron escritas hace mucho tiempo, pero es algo parecido a una declaración doctrinal.
¿Y por qué eran confesiones de fe? Se llamaban confesiones de fe. Porque se escribía entre multitudes, entre muchas personas y decían, estamos de acuerdo con esta declaración, que esto es bíblico, esta doctrina. Por lo cual era una confesión de fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de confesar nuestro pecado a Dios, ¿de qué se trata? Se trata de estar de acuerdo con Dios respecto a mi pecado. ¿Ya? Nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, Señor, estoy de acuerdo contigo respecto a mi pecado. Significa que no voy a estar haciendo excusas, como algunas personas confiesan. Oh, mi amor, cuando te dije esta insolencia, perdóname si es que tú te picaste. No, esto no es confesar algo. Esto es echarle la culpa y excusarte a ti. Confesar es decir, Señor, lo que yo hice fue incorrecto, fue un error, fue pecado, es maldad, la odio y te amo a ti. Te pido disculpas. Confesar es decir, Señor, estoy de acuerdo contigo respecto a mi pecado. Esto es confesar, como confesó el salmista en Salmo 32:5, cuando dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. O sea, no voy a encubrir mi pecado, fingir como que el pecado no es pecado. No voy a usar términos suaves para decir, no fue un pecado, fue una falta, fue una equivocación. No, fue pecado, fue maldad, fue incorrecto. Yo cometí algo malo. No, podía haber hecho mejor. No, fue pecado. ¿Ya? Esto es confesar el pecado. No encubrí mi pecado, sino mi pecado declaré. Señor, yo mentí. Y la mentira es pecado. Señor, yo miré a esa mujer con codicia en mi corazón. Y yo sé que esto es adulterio del corazón. Lo confieso como pecado. Señor, yo robé. Y fue pecado, confieso mi pecado. ¿Ya? Para poder estar de acuerdo con Dios respecto al pecado requiere confesión. Como dijo el salmista en Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Se trata de reconocer que de verdad he pecado. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Tengo que estar de acuerdo con Él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta obvia es que no. No podrán andar juntos. Entonces, decidir concordar con el Señor en cuanto a quién es Él, qué dice su palabra y quién soy yo y las cosas que yo he hecho en mi vida para poder caminar con Dios como hizo Enoc, para poder caminar con Dios como hizo Noé. Primera lección de la vida de Enoc, él tuvo fe. Segunda lección, él caminó con Dios. Tercera lección, Enoc agradó a Dios. Vayan por favor a Hebreos capítulo 11. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo de Jesús, cuando Dios el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Cuánto quisiera que el Señor dijera de mí, mi Hijo, Patricio, me agrada, tengo placer en él, tengo complacencia en él? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Así fue en el caso de Enoc. Miren en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo un testimonio. ¿Cuál fue su testimonio? De haber agradado a Dios.
Cuando yo leo la Biblia, siempre trato de poner mucha atención cuando Dios repite palabras. Tú ves aquí en el versículo 5 la palabra agradar. Bueno, dice, agradado, ¿ya? Que viene de agradar. Después, lee conmigo el siguiente versículo para que te fijes y busca la palabra agradado, ¿ya? O sus diferentes derivados. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te diste cuenta que aparece otra vez la palabra agradar? Dice que él tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿cómo es que él agradó a Dios? El versículo 6 nos aclara, nos dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué? La fe no es solamente una de muchas maneras de cómo podemos agradar a Dios. No, la fe es la única manera de agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Pero como él anduvo por fe, anduvo con Dios, tuvo fe, dice la Biblia que él agradó a Dios. Yo también deseo agradarle a Dios con mi vida. Otra cosa interesante de la vida de Enoc, hemos visto que tuvo fe, que caminó con Dios, que agradó a Dios. También quiero que vean esto, que Enoc no murió. Enoc no murió. Esto sí que es interesante. El versículo 5 dice la palabra traspuesto. Por la fe, Enoc fue, ¿lo ves? Traspuesto para no ver muerte. Enoc no murió y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ves que dice 3 veces la palabra trasponer. Esa palabra trasponer me hace pensar en muchas palabras. Me hace pensar en la palabra transportar, me hace pensar en la palabra trasladar, me hace pensar en la palabra traducir, me hace pensar en la palabra trasponer, ¿cierto? Es la palabra trasponer. Me hace pensar en el concepto músico de transponer una canción. Está quizás en una nota, pero tú lo pones en otra letra, o en otra nota, perdón. Es que Enoc estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué traducir? Porque cuando está en un lenguaje, lo pones en otro lenguaje, ¿ya? Y ya no está en ese lenguaje, sino está en el otro. Bueno, él estuvo aquí en la tierra y después no estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué trasladar? Porque, no sé, compré un mueble en Sodimac, ¿cierto? Y el flete trasladó ese mueble a mi casa. Ya no está el mueble en Home Center, ahora está en mi casa. Enoc caminó con el Señor, agradó a Dios con su fe y simplemente ya no estuvo más. La Biblia dice que desapareció. Eso es lo que dice, desapareció porque le llevó Dios. Así dice en Génesis 5. Vayan a Génesis 5, ¿ya? Entonces, él un momento estaba aquí en la tierra, viviendo su vida. No recuerdo, decía 300 años y algo. 365 años. Y de repente Dios lo llevó. Desapareció. ¿Por qué? El versículo 24. Porque le llevó Dios. Quiero que veas lo que pasó con el padre de Enoc, ¿ya? El padre de Enoc dice esto de él en el versículo 20. Dice, y fueron todos los días de Jared 962 años. Y fíjate de las últimas dos palabras. Y murió. Y si nosotros veamos todo el capítulo, este es el patrón, ¿ya? Gramatical que Dios va siguiendo en todo el capítulo. Por ejemplo, el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. ¿Y qué dice? Y murió. Miren el versículo 8. Y fueron todos los días de Set, 912 años. ¿Y cuáles son las últimas dos palabras? Y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos,
905 años y murió. El 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Ya leímos el versículo, el versículo 17, perdón. Dice, y fueron todos los días de ese nombre me cuesta, Maalaleel. ¿Lo dije bien o no? Maalaleel. Suena como un plato que pedirías en un restaurante árabe. Por favor, quiero 2 porciones de Maalaleel. Ya. Y fueron todos los días de Maalaleel, 895 años, que dice las últimas 2 palabras, y murió. Ya leímos el 20, vean el versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y que dice, y murió. Pero algo cambia. Entre todos estos personajes de quienes el Señor está hablando, aparece Enoc. Y dice, Enoc vivió tantos años, engendró hijos, y después fueron todos los años, mira lo que dice el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc, 365 años, debe haber una coma ahí, coma, y murió. Pero no dice esto. Y hubo una diferencia, dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. No dice y murió, y desapareció porque le llevó Dios. Y uno lo habrá leído quizás hace 2000 años antes que Dios inspirara el libro de Hebreos. Uno lo habrá leído y habrá dicho, ¿pero qué significa esto? ¿Desapareció? O sea, ¿se extravió? ¿Lo buscaron? ¿No lo encontraron? ¿Desapareció? ¿Lo llevó Dios? ¿Lo llevó a dónde? ¿A dónde lo llevó Dios? Desapareció, pero luego el Señor nos dio Hebreos, capítulo 11, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dijo, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Esto es muy interesante. Y hay un gran estudio que se podría hacer aquí, hermanos, que creo que es un estudio para otro día, ¿ya? Pero un estudio sobre el juicio de Dios que venía. Porque, ¿qué sucede después de la vida de Enoc y su hijo Matusalén y Noé? ¿Qué sucede? Dios manda su juicio a esta tierra y Él mató a toda carne de la tierra, excepto la familia de Noé, y los salvó, y también los animales, con el arca. Entonces, antes de que este juicio fuese derramado sobre la tierra, ¿qué pasó con Enoc? Dios lo llevó. Bueno, nosotros también estamos viviendo en un tiempo parecido a los tiempos de Noé. Y nosotros también caminamos con Dios, pertenecemos a la familia de la fe, y un día, antes de que Dios derrame su juicio sobre esta tierra, en la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, también nosotros vamos a ser traspuestos de esta tierra. También vamos a ser nosotros arrebatados de esta tierra para no tener que pasar por esto, lo que va a suceder, lo que está por suceder. Y es interesante también aún estudiar el nombre de Matusalén y estudiar la vida que vivió, cuándo murió y cuándo llegó el diluvio. Fue todo bien profético. Incluso si tú estudias el pasaje de Enoc en Judas 14 y 15, ahí nos habla sobre cómo Enoc predicaba de la segunda venida de Cristo. Interesante todo esto, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro día porque ya hemos visto suficientes cosas para ir aplicando a la vida sobre lo que vivió, lo que experimentó Enoc y qué ejemplos nos dejó a nosotros, ¿ya? Enoc tuvo fe, la Biblia dice. Enoc, con esa fe, agradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él caminó con Dios. Nosotros, para caminar con Dios, necesitamos recibir su palabra. Por fe, estar de acuerdo con esa palabra. Andar con una vida de acuerdo con esa fe, con esas creencias, confiando en Él y viviendo de acuerdo con su palabra. Y nosotros también vamos a agradar al Señor.
Y que también es importante que nuestra vida tenga un énfasis en la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene y nosotros debemos amar su apariencia, su aparición, que Él viene. Debemos amar su venida y estar preparados, viviendo de manera que no vamos a estar avergonzados, sino, como decía de Noé, que era un hombre justo, que caminaba con el Señor. Tú y yo somos hijos de luz. El reino de nuestro Padre, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros somos del reino de luz y no debemos andar como si fuéramos hijos de las tinieblas de la noche. No, debemos de despertarnos, debemos de vivir como es de día y estar preparados porque Cristo viene. Que tengamos un testimonio parecido al testimonio de Enoc. Y hermano, cuando tú te equivocas, cuando tú pecas, ¿ya?, cometes maldad contra el Señor, debes confesar este pecado al Señor. Debes declarar este pecado a Él. No debes encubrir tu iniquidad. Debes confesar, reconocer que hiciste maldad para estar de acuerdo con Él y caminar con Él. Cuando un cristiano peca, no pierde su salvación, pero sí pierde la comunión con Dios. Y eso es algo muy triste, por lo cual confesamos el pecado para restaurar de nuevo esa comunión con Él. Como cuando tu hijo se porta mal y después te viene pidiendo, dice, papá, ¿me puede pasar, por favor, una luquita para ir a comprar algo? Y tú le dices, hijo, no me vienes a mí pidiendo cosas, pues estamos muy mal. Te dije que hicieras tu cama y no la hiciste. Tú y yo no estamos bien. Le faltaste respeto a la mamá, nunca le pediste perdón. No estamos bien, no vengas a mí pidiendo cosas. Es así con el Señor. Cuando nosotros pecamos, no dejamos de ser su hijo, pero sí creamos obstáculos para la comunión con Él, para poder caminar con Él. Entonces mi hijo dice, papá, ¿sabes qué? Yo sé que estaba mal. Siempre debo honrar a mi mamá, nunca debo faltar al respeto y te pido perdón. Y le pido perdón a mamá. Nos abrazamos y estamos bien. Y bueno, en mi casa también van a recibir primero la vara y después nos abrazamos, nos besamos normalmente y todo está bien, ¿ya? Es así con el Señor. Nosotros pecamos, Él nos reprende, muchas veces sufrimos algún castigo de Él y Él nos perdona cuando confesamos el pecado y volvemos a restaurar esa comunión con Él. Debemos ser como Enoc, caminando con Dios, por fe, agradando al Señor. Qué gran persona en la palabra de Dios. Hay mucho que aprender sobre Él, aunque sea solamente unos pocos versículos de su vida. Si tú tienes algo que quieres decir sobre la vida de Enoc, o alguna pregunta, algún comentario sobre la enseñanza de la palabra de Dios, les invitamos a hacerlo. Y también pueden compartir la transmisión con sus contactos, poniendo compartir, póngale me gusta, haz tus comentarios. Siempre un gusto verles participando. Muchas gracias a todos. Estamos felices de haber podido compartir esta transmisión el día de hoy, en el Día del Padre. Felicidades a los padres. El Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por Enoc y por el ejemplo que nos dio de haberte agradado, de haber tenido fe. Él tuvo certeza. Él tuvo convicción. Y nosotros también deseamos esto. Creerte a ti, Señor. Hacerte caso. Caminar contigo. No escondernos cuando apareces como pasó con Adán y Eva, sino confesar nuestro pecado cuando pecamos. Cuando leemos tu palabra, aceptar por fe lo que dice. Andar de acuerdo con sus enseñanzas. Gracias, Padre, por este tiempo juntos, por medio de Facebook. Pido que muy pronto todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista puedan estar reunidos, compartiendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles. Un abrazo a la distancia. Estamos para servirles. Nos manden algún mensaje si necesitan algo. Cuenten con nosotros. Chao, hermanos.